la vida sin Dios. La mayor parte de la gente que no cree en Dios se han llegado a acostumbrar tanto a esa idea que ya nunca llegan a preguntarse cuáles son realmente las implicaciones de que yo no haya creído en Dios o de que actualmente yo no crea en Dios. Eso es lo que vamos a tratar. Porque mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué? No me importa si existe o no existe Dios. Yo voy a vivir tal como estoy. Pero no se hacen esa pregunta. No saben que todo aquello que sembramos lo tenemos que recoger. Y que las ideas fructifican en el cerebro, para bien o para mal. Ellos piensan que solamente así están contentos y felices, y pues mi maestro me dijo que él no creía en Dios, o en la universidad casi no creíamos en Dios, y nos reímos de los que creen en Dios, pero vuelvo a repetir, vamos a enfocarnos en las consecuencias de la vida sin Dios. Así pues, tratar de demostrarle a alguien la existencia de Dios, debemos ayudarle antes a preguntarle por qué es importante, vital y razonable creer en Dios. Creer en la existencia de Dios es un asunto que debe ocupar el centro de nuestra vida. Llega a las fibras más íntimas de nuestro ser. Y la pregunta de la existencia de Dios es la más importante que cualquier persona pueda hacer. Cuando llegan los jóvenes a decirnos a nosotros, los pastores, muchas veces, pues me quiero casar y quiero formar una nueva familia, etcétera, etcétera, les hacemos dos preguntas que son las más indispensables para poder garantizarte o darte un fundamento fuerte, profundo de tu destino, de tu vida, de tus hijos y de la familia que vayas a formar. Y la pregunta es, ¿tienes a Jesucristo en tu corazón? No te vayas a casar, joven que me escuchas, con una muchacha que no estás seguro que tiene a Jesucristo en su corazón. No te vayas a casar, muchacha, con un muchacho que no está segura que tiene a Jesucristo en su corazón. Porque cuando comienzan a decir es que se va a convertir en la luna de miel, es donde menos se va a convertir. O se va a convertir a los 2 o 3 años y con esa ilusión vana y vaga entras a una dimensión que es el matrimonio, que es la dimensión donde más responsabilidades tenemos delante de Dios. Así que en Mateo capítulo 16, Cristo, sabiendo que esta pregunta era la más importante y la que sus discípulos también tenían ellos que comprender, dice en el capítulo 16, versículo 13 al 17 estas palabras. Mateo 16, 13 al 17. Dios motiva a sus discípulos, Jesucristo, a hacer esta pregunta. Él les dijo, versículo 13 al 17 de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué han oído por ahí que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes
¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y actualmente tú has notado, como joven principalmente, que les preguntas a tus compañeros o en la escuela, a los maestros, periodistas, políticos, cantantes, artistas: ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Y qué nos responden? Pues para mí es uno de los grandes líderes religiosos. Y lo clasifican entre Buda, entre Mahoma, entre Mahatma Gandhi y entre todos los demás líderes religiosos. Otros te dicen que llegan al colmo, es que fue el más grande revolucionario. Y es el que realmente apoyó el comunismo, porque él venía por los pobres y porque él no quería y él odiaba a los ricos. Todas estas respuestas son una ignorancia impresionante. Otros dicen: bueno, fue un gran maestro de moral. Entonces la gente tiene diferentes opiniones de la persona de Jesucristo según lo que han oído de otras personas que no son cristianas, que nunca han leído la Biblia, o a través de la televisión o de las películas, y deforman el carácter de la persona del Hijo de Dios. Y esta pregunta es la más importante que tú tienes que contestar. Si alguien te preguntara ahorita en una entrevista afuera: ¿tú quién dices o quién crees que es Jesucristo? Y tú haces esta respuesta, pues yo pienso que fue como el Che Guevara, o un revolucionario, un gran maestro de moral, un gran líder religioso. Esto significa que no conoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Simplemente es una figura pública que impactó el mundo de diferentes maneras, pero tú no has entendido quién es Él. Y cuando Cristo le dice a Pedro: bueno, eso es lo que dice la gente, dicen que soy profeta, que soy Elías, pero tú Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le dijo a Jesús la declaración más grande que podemos escuchar: tú no eres ni Elías, ni el revolucionario, ni el líder religioso, tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro se sorprende, porque en ese momento Jesucristo le vuelve a contestar: ¿sabes qué, Pedro? Estas palabras que están saliendo de tu boca no te las dijo nadie. Has sido en este momento inspirado por el Espíritu Santo para reconocerme que realmente soy Dios en la carne, que soy el Hijo del Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando tú puedas contestar: Jesucristo no es maestro de moral, ni un gran líder religioso, un revolucionario, y tú le digas a tus amigos y a la gente, y no tengas temor ante ninguna audiencia, Él es el Hijo de Dios, lo estás diciendo porque el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. No hay manera de confesar a Jesús de otra forma más que teniendo al Espíritu de Dios. Ahora vayamos al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, que fue escrito por el hombre más sabio de toda la historia. La sabiduría que Dios le dio al rey Salomón es incomparable. La Biblia reconoce que es el hombre con más sabiduría que ha existido y que existirá después de Jesucristo. Y si no existe entonces la vida con Dios, si Dios no existe, en realidad la vida es un absurdo.
Síganme con mucho cuidado. Y todas estas conferencias que he tenido hace 20, 30, 40 años, de otra forma, con ateos, escépticos, agnósticos, es la forma en la que ellos nunca se han puesto a pensar más que lo que les enseñaron en la escuela y no han razonado lógicamente para poder realmente evaluar qué ha sido la irracionalidad más grande que existe, que un hombre diga Dios no existe. Ahora actualmente ya el ateísmo ha declinado enormemente. ¿Por qué? Porque el ateísmo actualmente ya no se puede sostener filosóficamente. Ya es imposible sostener filosóficamente. Y hace 3000 años en un salmo, Salmo 14, ya David decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando una persona dice que no hay Dios, le preguntas, ¿verdad? ¿A dónde lo fuiste a buscar? ¿Qué te hizo concluir que Dios no existe? Mi compadre me lo dijo, o mi amigo en la escuela, o el maestro que me está enseñando civismo, me está enseñando filosofía, dice que es un absurdo la existencia de Dios. Pero nunca, ahí se quedan con esas respuestas y nunca investigan de una forma lógica qué implica que Dios no exista y a dónde vas a llegar si mantienes esta ideología en tu corazón. En el capítulo 2 de Salomón, cuando Salomón vivió como un multimillonario, un trono de oro, más de 1000 mujeres. Tenía el lunes a Miss México, el martes a Miss Guatemala, el miércoles a Miss España, el jueves a Miss Francia, solamente para darles a entender de aquellas personas que dicen, no, si yo tuviera 2 o 3 estaría más contento que con la que tengo ahorita. Y siempre estamos moviendo nosotros a que podemos encontrar algo mejor que Dios. Y cuando Salomón tuvo eso y Dios le dijo, ok, te voy a dar permiso que tú tengas todas esas mujeres. Te voy a dar permiso que tengas todo el oro del mundo, Salomón. Porque cuando tengas todas esas cosas y todos los vinos y los payasos que tenía y los cantantes que lo estaban entreteniendo siempre y los viajes que él hizo, etcétera, etcétera, y las relaciones políticas que desarrolló Salomón en el Medio Oriente, después de que tuvo todo eso, escribió el libro de Eclesiastés. ¿Y saben lo que dice en el capítulo 2, versículo 11? Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando levantó estatuas y levantó columnas y levantó asilos y levantó edificios, industrias y empresas, con el lenguaje moderno se dio cuenta que todo aquello que había hecho no le había llenado el vacío con el cual nacimos todos los seres humanos. La palabra vanidad es la palabra clave de todo el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades es la vida. ¿Y saben lo que significa la palabra vanidad en el hebreo? Escríbelo, significa vaciedad. Vacío. Todo está carente de propósito, significado y de valor fuera de Dios en la Biblia. Luego en el versículo 15 dice Salomón, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio?
me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Dice Salomón, bueno, si todos vamos a morir, el carpintero va a morir, el pintor va a morir, el sabio va a morir, el presidente va a morir, el cantante famoso va a morir, todos vamos a morir. Entonces, ¿quién puede determinar quién es más grande en medio de nosotros? Todo es vanidad, todos tenemos que morir algún día. ¿Para qué entonces estudio? ¿Para qué entonces trabajo y me afano por levantar un imperio? Ya que levanto el imperio, ya soy dueño, ya tengo casas, ya tengo empresas, etcétera, etcétera, y me rodeo de todas estas cosas. Mi esposa me dejó, mis hijos están diciendo, estamos esperando que se muera el viejo para quedarnos con la herencia. Y cuando llegan todas estas personas a este punto, descubren que su vida fue un vacío. El más grande rock and rollero del siglo XX, Elvis Presley, rey del rock and roll. Antes de cumplir 50 años, tenía una fila de mujeres en la esquina de su casa en Memphis, Tennessee, esperando acostarse con él, pasar una noche con él. Pero así una fila de mujeres, puras muchachas jóvenes, guapas, bonitas, que querían tener una relación con él. Él se encontraba, mientras en su casa, comenzó a engordar, comenzó a drogarse y comenzó a tener relaciones homosexuales con uno de sus guardaespaldas. El rey del rock and roll, sus últimos shows en Las Vegas, ya no sabía lo que estaba diciendo, balbuceaba y hablaba tonterías. Un día a las 12, 1 de la mañana, en su casa, se levanta de su cama, le da una especie como ataque al corazón y muere en el baño, sentado en el migitorio, ahí sentado con la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que Cristo viene a arrebatarnos algún día por nosotros. Él conoció el Evangelio y supo el Evangelio, pero nunca se entregó al Evangelio ni a seguir a Jesús. Y tuvo todas las mujeres, era el rey del rock and roll. ¿Y quién fue el rey del pop? Tu ídolo, Michael Jackson. ¿Qué pasó con este muchacho? Un fenómeno. Dios le dio un talento como Elvis Presley en la voz, y este muchacho como bailarín es un talento que viene de Dios, y le dio ese talento, y no ha habido una persona con esos bailes como Michael Jackson. Impuso un nuevo estilo de bailar. ¿Y qué pasó con este muchacho? Cuando ya estaba con todo, construyó una Disneylandia en su casa. Tenía juegos para los niños, y se dio cuenta que no tenía atracción por las mujeres, que no tenía atracción por los hombres, tenía atracción por los niños. Era un pedófilo, un pederasta. Violó a más de 35, 40 niños y los invitaba a su casa, y los papás se los prestaban. Oye, vas a pasar vacaciones con Michael Jackson. ¿Qué niño no quiere estar ahí en los juegos y en las rebaladías que tenía y en los tratos y los videos que tenía? Y violaba a los niños en su cuarto. Y después de que él muere, sacan a la luz, las coladeras se abren, porque no hay nada que pueda quedar encubierto. Y descubren que el artista al que todos admiraban, era una persona enferma, que al morir él dijo: yo no sé si soy hombre o soy mujer. Todos estos ejemplos simplemente nos muestran que nosotros adoramos y admiramos a gente que creemos que porque tienen fama y publicidad y dinero han logrado el éxito en las vidas.
Y la Biblia nos dice todo, absolutamente lo contrario. Dice Salomón en Eclesiastés 2, versículo 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. También esto es vaciedad, dijo Salomón. Ahora, cuando estamos hablando de que una persona que no tiene a Dios no tiene un propósito ni significado en su vida, ¿qué queremos decir? En primer lugar, la palabra significado significa algo verdadero por lo cual tú quieras vivir. Es lo que significa: mi vida tiene un significado. Actualmente la mayor parte de los jóvenes en el mundo entero no tienen un significado para vivir. Es impresionante en Estados Unidos y en Europa y en Japón principalmente la cantidad de suicidios de muchachos entre los 12 y los 23 años de edad. Nunca en la historia el índice de suicidio había aumentado tanto. Jóvenes que no tienen un significado y que no creen que haya un significado para seguir viviendo. La pregunta es: ¿cuál es tu significado o qué crees que te va a dar significado en tu vida? ¿Hacerte rico, dinero? ¿Es lo que la mayoría de la gente cree? ¿O fama? ¿O poder? Ahí están los artistas, los políticos, los cantantes que han alcanzado todo esto y cómo mueren vacíos, degenerados, pervertidos inmoralmente, abandonados por la familia, por los hijos, nunca sembraron nada y todo lo que hicieron fue una vaciedad en sus vidas. Cristo dijo en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió haber hecho todo lo que hiciste, Elvis? Michael, ¿de qué te sirvió que te adoraran y brinque por acá? Y ahora, ¿cómo acabaste? No es como comenzamos, sino como terminamos, lo que le da dignidad y valor a la vida. No es como comenzamos, sino como terminamos. Muchos comienzan muy bien. Y yo lo he visto en mi propia llamamiento que Dios me ha hecho para predicar la palabra de Dios. He conocido infinidad de pastores. Ustedes no se imaginan. He viajado por casi todo Iberoamérica, por todas las naciones de habla hispana, en Europa, bastantes naciones también, junto con mi esposa. He conocido misioneros, he conocido grandes organizaciones cristianas, pero al mismo tiempo he visto la mayor parte de estos hombres que yo he conocido, que Dios estaba usando, organizaciones que estaban levantándose, que comenzaron a vanagloriarse, y viene el orgullo, y viene el amor a las mujeres, y creemos que porque Dios somos escogidos y especiales por Dios, o porque tenemos un don especial, Dios no nos va a hacer nada. Estos hombres grandes, ¿cómo caen los grandes de Dios? Nunca han caído más ministerios y más hombres de Dios que en los últimos 2 años desde que comenzó la pandemia. Hombres de Dios quitándose la vida, hombres de Dios cayendo en adulterio, hombres de Dios cegados por el dinero, hombres de Dios creyendo, porque realmente ellos comenzaron muy bien y Dios te da el poder de comenzar bien, pero te deja la responsabilidad de que termines con lo que Dios te ha entregado. El hecho que tengas una voz igual a la de Pavarotti o de Andrea Bocelli, el hecho que bailes como Michael Jackson, el hecho que tengas un don musical impresionante, que seas un guitarrista, un baterista, etcétera, etcétera, el hecho que seas un atleta súper
completamente dotado por la naturaleza o por Dios, no te garantiza cómo vas a terminar. El hecho que seas preciosa y que seas bonita, que te parezcas a Elizabeth Taylor, o que te parezcas a Madonna, o el hecho que seas guapo o bien parecido y que te parezcas a Rock Hudson, aunque tengas cara de Godzilla, no te garantiza. Pero así es la vida. No, pues ya las muchachas sí se me caen encima. Y las muchachas, ¿verdad? Hay un dicho que dice que hay la maldición de la belleza. Una muchacha cuando es demasiado preciosa y todo, y gana concurso de esto y el otro, se va a casar con un hombre y con otro, porque estas personas van a creer que nadie las merece. Yo merezco otro mejor, merezco un político o un millonario. Y cuando se dan cuenta, llegan a los 35, 40 años de edad y comienzan a arrugarse como pasadas por agua. Y entran al cirujano plástico y de repente una cirugía y otra cirugía, levantan la mano y se les levanta la patita también ya, de tantas cirugías, porque se tiene que acabar la belleza. Ya a los 55, 60 años de edad ni quien se fije en ti, y cuando te das cuenta que ya en el espejo no eres la que creías que ibas a ser toda la vida, como dijo Madonna cuando cumplió 52 años, dice: yo si llego a los 60 años me quito la vida, no soportaría no ser adorada ni reconocida. Elizabeth Taylor fue la mujer considerada más bella del siglo XX. 9 esposos, la chulis. 9 esposos. Porque uno y otro y otro y otro, y por más, fue lo que le dijo Cristo a la mujer de Samaria en Juan capítulo 4. Se encuentra con esta mujer, llevaba 5 maridos, buscando que algún hombre la pudiera satisfacer, buscando que una mujer te creas que te va a satisfacer, buscando crees que vas a encontrar otra cosa que te va a satisfacer, y no hay nadie más que Dios. Nadie más. Jesús le dijo a la mujer de Samaria: mujer, de esta agua sigue buscando hombres y vas a seguir teniendo sed. No hay nada en la vida que pueda satisfacer la sed que tenemos de Dios. Dice en Eclesiastés 3:11: Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. Y por eso buscamos cosas que nos llenen en este mundo, mujeres o hombres o fama o aplauso o poder o reconocimiento. El otro día le preguntaban a Bill Gates que cómo era posible que siendo el multibillonario, millonario, ya no hay forma de decir ni billonario, ni trillonario, ni quinquillinario, porque no hay nadie que tenga más dinero que él. Todas las industrias farmacéuticas son de él, la Organización Mundial de la Salud la controla él, las Naciones Unidas la están controlando también ellos. Increíble. Le preguntaron: ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y saben lo que contestó? Es que ahora quiero poder. Poder. Entonces imagínate que están estos hombres así con el mundo, como reyes, y los presidentes, están todos completamente controlados, la mayoría, por una élite de multimillonarios que existe, y ven al mundo. ¿Y cuál es la ambición del mundo? Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Saddam Hussein, Hitler, Mussolini, José Stalin. Todos los grandes hombres y dictadores de la historia han tenido todo lo que quieren de dinero, pero lo que ellos quieren es poder. ¿Poder de qué? Poder de controlar más a los seres humanos. Sentirse que son dioses y que tienen el control de las naciones.
o el control de sus imperios, como el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. No les basta ya el dinero, ahora quieren poder, y por eso hacen las cosas que están haciendo actualmente. Ahora veamos a continuación lo absurdo, lo irracional que es la vida sin Dios. En la física hay una ley que se llama la ley de la entropía. Todos ustedes que son físicos, matemáticos, o que están en la física cuántica, o que son estudiantes de matemáticas, ¿verdad? Conocen una ley que es inexorable, que es algo que es continua, que se llama la ley de la entropía. Me quiero explicar esto para que entiendan lo que voy a leer en la Biblia, que se adelantó 2000 años a lo que descubrieron entrópicamente los físicos matemáticos. Esta ley de la entropía está establecida en la segunda ley de la termodinámica. La física está gobernada principalmente por dos leyes inexorables y que no cambian y que gobiernan el universo. La primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece lo siguiente: todo el universo, todo, galaxias, planetas, estrellas, la vida humana, aquí las plantas, todo tiene un deterioro continuo. Todo se está oxidando, todo se está echando a perder, y esto es lo que se llama la ley de la entropía. Tú tienes un refrigerador porque tienes alimentos que si los dejas afuera se echan a perder. Tu casa la tienes que pintar en determinado tiempo porque las paredes las tienes que pintar, al carro hay que darle mantenimiento, todo absolutamente está en un proceso de envejecimiento. Se llama la ley de la entropía. Vean ustedes en el libro de los Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, lo que se escribió hace 2000 años acerca de esta ley, que ya la Biblia se adelantaba a la ciencia moderna. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, escucha, perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El escritor de Hebreos, ¿quién le reveló que en el universo existía el proceso de la entropía? Cuando escribió, todo se va a envejecer y todo se va a acabar. Pero tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. La ciencia nos dice actualmente lo que la Biblia hace 2000 años que escribió Hebreos, lo confirma, que los cuerpos de las estrellas, las galaxias están expandiéndose, el Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, el Sol, todas las estrellas eventualmente se van a quemar, toda la materia se va a colapsar en estrellas muertas, hoyos negros, pero la Biblia profetiza, después de que esta ley de la entropía deje de funcionar, un mundo mejor. Si fuera realmente y Dios no existe y todo se va a acabar y todo se va a desvanecer, ¿cuál es el propósito de seguir los pasos de la Madre Teresa? ¿Por qué mejor no soy como Hitler? ¿Por qué mejor no soy como Stalin? ¿Por qué mejor no me dedico a robar? El que no tranza no avanza, dice el dicho.
aquí en Toluca. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si hay mujeres más bonitas y más jóvenes que mi esposa? ¿Por qué voy a dejarme de satisfacer mis caprichos sexuales cuando los puedo tener? Y además tengo mucho dinero y soy millonario y puedo mantener a 2 o 3 muchachas con departamentos. ¿Por qué no lo puedo hacer si tengo el poder y tengo el dinero? Así es como piensan los seres humanos. Porque se creen que cuando ya tienen esto y aquello, y ya tienes 60 años, aunque tengas cara de Godzilla y las muchachas se fijen en ti, crees que eres guapo y ya se fijaron en mí por la feria, hijo. Usando el lenguaje de los chavos. ¿Qué crees que por la cara de acordeón que tienes? No, hombre. Hay intereses de por medio. La que te ame realmente es tu esposa, así como está gordita y regordita, así te ama tu esposa, es la madre de tus hijos. Y si tú mantienes el matrimonio en santidad delante de Dios, Dios te va a bendecir. Y lo mismo con tu esposo también. No busques a otro mejor que tu esposo, porque no lo hay. Vivimos un mundo de ilusiones y fantasías. Si lo hay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hay de aquellos que juegan con el fuego, dice Dios, porque se van a quemar. ¿Y por qué, hijo mío, andarás tras la mujer ajena? Porque los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera nuestras veredas. Te he dado una esposa, te he dado un hombre para tu matrimonio, para el padre y para la familia que están formando. ¿Por qué crees que vas a encontrar algo mejor? El pecado engaña, el pecado endurece. La Biblia nos promete que cuando todo esto desaparezca, no va a quedar el mundo completamente sin ningún propósito ni ningún significado, como dicen los ateos. Todo se va a acabar, todo vamos a desaparecer. ¿Cuál fue el propósito de todo lo que vivimos entonces? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes, nos habla los cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿verdad?, los que creemos en Dios, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tú que no crees en Dios, no tienes ninguna esperanza de nada. De nada. Como me dijo un ateo, yo me voy a morir y en el polvo. Una vez, uno de los más grandes cristianos científicos, compra el libro y restrígaselo así en la nariz a tu maestro ateo. Blaise Pascal, matemático, filósofo francés, cristiano, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo: yo, señor Pascal, no creo en nada. Yo a la hora de la muerte somos polvo y al polvo regresamos y no hay nada, ni resurrección, ni esperanza, ni nada después de la vida. Y Blaise Pascal, reconocido y sigue siendo como uno de los más grandes matemáticos de toda la historia y físico-matemáticos, le contestó al ateo: bueno, señor ateo, si usted cree en eso, y mi Señor Jesucristo tuvo realmente la razón de que hay una resurrección y vamos a seguir viviendo después de la muerte, ¿qué amolada se va a llevar usted? Porque si usted tiene razón, yo no pierdo nada. Pues si usted tiene razón, nos vamos al polvo, no perdí nada. Pero si Jesucristo tiene razón, usted acabará en el infierno. Así que prefiero seguir a Jesús.
Esa es y se llama lógica elemental. O sea, salimos ganando. Si no es cierto, no perdimos nada. Pero si es cierto, qué amolada y qué susto se van a llevar los ateos y los que creyeron que la vida era simplemente vivirla para esta realidad. Ahora, si todo está condenado a la destrucción, entonces, ¿qué importa, verdad, que podamos nosotros tener esperanza? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una ataviada esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios. Esta es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Si la vida termina en una tumba, entonces no tiene ninguna diferencia final si vivimos como Hitler, como Stalin, o como la Madre Teresa, o como el apóstol San Pablo. Si nuestro destino no está relacionado finalmente con nuestra conducta, hagamos y vivamos lo que nos dé la gana hacer. ¿Por qué voy a tener que portarme bien? ¿O por qué voy a tener que hacer estas cosas? ¿Por qué voy a tener convicciones? Mejor me voy con los que tienen dinero, porque si no hago como los que tienen dinero, no me van a dar el puesto. Hoy estaba leyendo anoche con mi esposa y yo, no sé cuántos oyeron ustedes esta semana de Miss Universo. Ganó el concurso del 2021, Miss Universo de la India. Pero que están comenzando los periodistas a sacar a flote lo que se encuentra detrás de este certamen, dudando que el año que entra lo repitan. ¿Por qué? Porque las influenciaron y las manipularon los globalistas para que ellas votaran y dijeran: vacúnense y sigan la ideología de género, si no, no van a poder ganar. ¿Cuántas de ellas se vendieron? No lo sabemos. ¿Cuántas de ellas, cuando las pasaban a decir, no dijeron lo que sentían en el corazón por miedo se inscribieron en este concurso y todas querían ser Miss Universo, pero los intereses se antepusieron y la mayor parte de ellas se vendieron para seguir concursando? Y así como ellas, se venden médicos, ingenieros, abogados, ministerios públicos, jueces, presidentes municipales. Vivimos en un mundo donde todos, por los intereses de no perder la posición y el dinero, se venden, sacrifican sus intereses morales porque no los tienen, y siempre se van donde va la corriente, donde va la conveniencia del interés político y el interés monetario. ¿Por qué la humanidad se encuentra así? Porque no tienen convicciones profundas de que Dios existe. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Su camino es como la corriente del agua. Y cuando venimos a Cristo, nosotros somos llenados del Espíritu Santo, somos iluminados para ver el mundo realmente como es.
para darnos cuenta que es una mentira. Estamos en un mundo completamente de zombies, en un mundo de Disneylandia, de Reino Aventura, donde se nos presenta, y somos atraídos por tantas trampas alrededor, y así como ratones cae la humanidad en las trampas que el diablo les ha tendido. Pero Dios vino a rescatarnos y a levantarnos y gritarle al mundo: arrepiéntanse, arrepiéntete. Viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio de Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas en Hechos capítulo 17, a los filósofos griegos, conocidos por su cultura y su razonamiento y su filosofía, dice en Hechos 17 el apóstol Pablo, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora te manda. Escucha, es una orden. Dios te manda en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día. Damas y caballeros, viene más rápido de lo que te imaginas el día del juicio para ti y para mí. Y ahí ya va a ser demasiado tarde para millones de seres humanos que pasarán eternamente la oscuridad, las tinieblas, el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá ninguna otra oportunidad después de que tú mueras. Dios ha establecido un día del juicio por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Jesús venció la tumba y se levantó hace 2000 años, ahí en la tierra de Galilea, Dios estaba diciendo: ahí está mi hijo, volvió a vivir. Vean el cuerpo deshecho, era un guiñapo humano en la cruz. En la cruz Cristo era un monstruo. Completamente el látigo romano se le enrollaba 3 o 4 veces con puntas de hueso y de fierro, y cuando el soldado jalaba el látigo arrancaba los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda a todos los reos y a todos los convictos a ser crucificados. Las espinas que le penetraron 2 o 3 pulgadas en la cabeza, los clavos en las manos. Cristo era un guiñapo humano. Dice el Salmo Isaías 52, no había buen parecer en él. Nadie hubiera reconocido al Hijo de Dios desbaratado de los golpes de las orejas, de los golpes que le dieron el pretorio romano, la tortura que atravesó. ¿Por qué era un monstruo en la cruz? ¿Por qué lo que hace el pecado nos hace monstruos? El pecado nos convierte en monstruos, nos deforma nuestra vida, nuestros intereses, nuestro amor por la familia, nuestro amor por las convicciones morales, por una buena moral. Es lo que el pecado hace en el ser humano. Y Él vino a dar su vida por ti y a resucitar. Y cuando resucitó Cristo, ahora Dios tiene y te dice: tú ya no eres ignorante. Te he dado la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. He aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición. Para que seas tú, tal vez en esta mañana, y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, para que seas tú, no tu abuelita, no tu papá, no el pastor, no el papa. Tú tienes que ser una criatura responsable moralmente para que tú escojas la bendición o la maldición. Y no hay más que 2 caminos, no hay 3 caminos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayor parte de los hombres van por ella, pero angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. ¿Y sabes por qué pocos? Porque son los pocos que tuvieron valor.
Me sorprende que en Apocalipsis 21:8, ¿sabes quién encabeza la lista de los condenados? No los homosexuales, no los transgénero, no los traficantes de drogas, no aquellos que tú borrachos, parranderos y injugadores. Los que encabezan la lista de los pecadores en la Biblia son los cobardes. Los cobardes encabezan la lista en Apocalipsis de los que Dios va a condenar. Porque se necesita valor para decir: voy a seguir siendo fiel a mi esposa. Se necesita mucho valor. Ese es un hombre de veras. No te con tu compadre, ya tengo 2 o 3 por ahí, vámonos de farra este fin de semana. O con tu amigo o con tu amiga, pues yo tengo relaciones con mi novia antes de casarme, ¿verdad? Esa no es tu amiga. Son evangelistas y son personas que el infierno manda a nuestras vidas para arrastrarnos y convencernos que ahí está la bendición y que ahí está la felicidad. Dios ha establecido un día del juicio y tú tienes que arrepentirte de tu vida. Tienes que reconocer que eres pecador, que has violado las leyes de Dios, que te has burlado de Dios. Y por favor no digas: es que yo creo en Dios. ¿Sabes una cosa? El diablo no es ateo. Los demonios fueron los primeros que reconocieron a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo los mandó callar. ¿Qué quiero decir? Que no basta decir creo en Dios y vivir como si Dios no existiera. ¿De qué te sirve si creer en Dios? Pero mira tu conducta, mira tus hechos, mira tu amor por la familia. Si dices creo en Dios es porque sigues a Jesús. No basta creer. La fe sin obras es muerta. Tenemos que evidenciar con un cambio de vida, con una transformación profunda en nuestra vida, que realmente le hemos entregado la vida al Hijo de Dios. En esta mañana tú tienes la oportunidad de hacerlo y te pido que inclines tu cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, la vida sin Dios, hemos podido reflexionar. Es una vaciedad, es un absurdo, es la más grande irracionalidad que el ser humano pueda concluir, que no existe un ser supremo que nos haya creado y que tenga el derecho de juzgarnos a los vivos y a los muertos en el día que Él ha establecido y que viene más pronto de lo que nos imaginamos. En esta mañana Dios te pide y te dice: yo te amo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hemos estado estudiando en esta serie La vida sin Dios, que una persona que tiene muchos años sin creer en Dios no sabe realmente por qué no cree en Dios. La tragedia es que si tú llegas a los 45, 50, 60 años de edad y tú mantienes esta idea en tu corazón o en tu mente, hay cierta edad en la que te vas a enfrentar con una realidad. Y la realidad es la siguiente: ¿de qué me ha servido no creer en Dios? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Tengo más paz? ¿Mantengo mi familia? ¿Mis hijos los tengo a mi alrededor? ¿En mi negocio he sido honesto en todas las áreas de mi vida? ¿Tengo una paz impresionante de que no tengo miedo para morir? Y cuando nosotros nos comenzamos a preguntar estos cuestionamientos, tenemos que ser honestos y comprender que toda la historia del ser humano está llena de seres humanos que se creyeron dioses. ¿Qué les quiero decir? Que cuando una persona dice: yo no necesito tus 10 mandamientos,
Lo que hizo tu hijo en la cruz no me interesa. Yo puedo hacer mis 10 mandamientos, no te necesito. Yo puedo establecer mi propio código de conducta y de ética. Yo soy lo suficientemente sabio para saber cómo amar a mi esposa, cómo levantar un hogar, qué ejemplo darles a mis hijos, cómo manejar el negocio, qué convicciones debo de tener en medio de la sociedad en la que me estoy desenvolviendo o desarrollando. Y en ese momento esa persona, ¿verdad?, vive completamente engañada. Creyó la mentira de la serpiente, porque la serpiente, así comienza la Biblia, cuando le dijo a Eva: no le creas a ese, no le creas lo que él te ha dicho, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vemos en qué forma se ha desencadenado esta ideología del ateísmo que permeó principalmente el siglo XX. Este mensaje no es a través del ateísmo, pero analizamos bastantes ateos para mostrarles a todos ustedes la realidad de las palabras que acabamos de compartir. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, recuérdaselo a tu maestro en la universidad, Isaac Newton, Louis Pasteur, todavía en el siglo XX, Alberto Einstein, Alejandro Fleming, fueron Galileo Galilei, fueron grandes cristianos. Blaise Pascal escribió, era un físico matemático de los más grandes que la historia dentro de este campo ha existido. Isaac Newton, con las leyes de la gravitación que descubrió, eran cristianos y escribieron devocionales y eran apasionados por la Biblia. Pero entramos al siglo XX y viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial y el mundo entra en una especie que se llamó de angustia, de desesperación. Llegamos a la época de los 60s, donde fue la época en que asesinaron al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962. El famoso grupo musical inglés, los Beatles, comenzaron a tener de maestro y de gurú al Maharishi de las filosofías orientales. El Maharishi, al llegar a visitar a los Beatles en Los Ángeles, dijo: Dios está aterrizando en Los Ángeles. Les comenzó a enseñar que podían ellos ser dioses también. Los invitó a la India y cuando regresó John Lennon de la India, confesó públicamente que fumaba marihuana. George Harrison, el otro guitarrista, comenzó a decir que tenía viajes de LSD o dietilamida de ácido lisérgico. Creo que hasta peyote fueron a Huatulco, Oaxaca, a comer. Bueno, ¿verdad? Le entraron a todo. Y toda esa época, 60, 70, la juventud entró a una nueva dimensión que se llamó las drogas. Aunque siempre ha habido, ¿verdad?, pero nunca como en los 60s, 70s. Yo recuerdo en esa época, mis mejores amigos, yo no iba a ninguna fiesta. En esa época, yo tenía como 14, 15 años de edad, no iba a ninguna fiesta donde no se fumara marihuana. Matrimonios, jóvenes, mis maestros se las tronaban. Iban todos a comprar de la Golden de Acapulco porque era la mejor marihuana que había, y en Oaxaca también. Y todo este mundo psicodélico, que así le llamaron los psicodélicos, dieron entrada a los grupos como los Rolling Stones, ACD, y todos estos grupos de música metálica, satánica, que trataron, ¿verdad?, a través de la música
comenzar a introducir letras en sus canciones que decían: suicídate, mastúrbate, divórciate, no le creas a Dios. Y todo esto hizo que el mundo entrara en el ateísmo. Y así tenemos en el siglo pasado, ¿verdad?, que al principio Carlos Darwin postuló la famosa a finales del siglo XIX, la famosa teoría de que no somos más que gusanos, no somos más que caracoles, no somos más que changos o animales evolucionados. No hay infierno, no hay cielo, no hay resurrección de entre los muertos. La moral, tú haz la moral que tú crees ante tus ojos que es bueno y lo que es malo. Y todo esto trastornó completamente las universidades. Todas las universidades del siglo XX y aún bastantes del siglo XXI siguen enseñando la teoría de la evolución. Y ahorita en el siglo XXI estamos comenzando a descubrir muchos intelectuales y muchos filósofos, muchos maestros, de que es increíble lo enferma que está la sociedad. Vivimos en un mundo enfermo, completamente psicópatas, donde ya están diciendo, ¿verdad?, que oiga, maestro, perdón, ¿usted tiene grados universitarios? Sí, tengo un doctorado en ciencias políticas, doctorado en filosofía, soy físico matemático. Con los títulos que usted tiene, ¿cómo se atreve? ¿En qué mente cabe que usted siga creyendo y enseñando que venimos de los animales, cuando la física, la biología y la genética? ¿Me está escuchando, maestro ateo? Sí. Estas tres áreas del conocimiento y estos tres campos de disciplina contradicen científicamente la evolución. En la física, la segunda ley de la termodinámica, que es la que establece todos los principios físicos, el mundo no podría existir si no se hubieran inventado o descubierto la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica establece que el mundo se encuentra en un periodo de descomposición, de oxidación. Todo se está echando a perder. Tú te estás muriendo celularmente. El sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Entonces todo esto nos habla que no hay una evolución, hay una contraevolución. En lugar de ir ascendiendo, está el universo descendiendo. En lugar de que el ser humano mejore, el ser humano cada día su carácter es deteriorado más y más y más, porque hemos llegado al siglo XXI con la creencia. Aun cuando por su falta de principios y honestidad intelectual, maestros físicos, matemáticos, científicos siguen enseñando eso, sabiendo en sus conciencias que es una mentira, lo hacen porque no les conviene, por la putrefacción y la falta de integridad profesional que tienen. Y como siguen creyendo eso, ya se juntó un grupo de científicos ateos. Actualmente en el siglo XXI, diciembre estamos del año 2021, se acaba de juntar un grupo, escuchen esto, que están tratando de desarrollar y mejorar y crear a otro ser humano. Se llama transhumanismo e inteligencia artificial. Si somos seres evolucionados, pues debemos seguir evolucionando, vamos a seguir para arriba.
Y ahora vamos a tratar de mejorar al ser humano mezclando el ADN de seres humanos o con embriones, con ADN de vampiros, de murciélagos, de changos, de cabras, de leones, etcétera, etcétera, y mezclar y tratar de darle a un soldado, convertirlo en un super soldado. Los chinos ya están tratando de fabricar super soldados, super ser humanos. O sea, el ser humano ha llegado, el momento en que nos encontramos, a creer que pueden competir con Dios, que pueden crear algo mejor que lo que Dios nos creó. Esto es psicopatía. En mis tiempos le llamaba yo marihuanadas. Este es el mundo en que nos encontramos. Y ahora están tratando, ¿verdad?, a través del transhumanismo y la inteligencia artificial y la robotización, gracias a la tecnología, dice el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ahora vamos a hacer una metaversa, ya no va a ser Facebook, ahora vamos a crear un mundo virtual donde tú te metas con unos lentes y te transportes al Asia, o si quieres ver una mujer desnuda, la puedes ver, o puedes, y todo lo que tu imaginación y tus fantasías más locas y más distorsionadas y más enfermas, las puedes convertir en una realidad. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? ¿Saben ustedes que la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles hace 10 o 15 años determinó que el problema o cómo clasificar a una persona que realmente está enferma de la mente? Comenzaron a decir, el primer principio son personas que están fuera de la realidad. Cuando tú sigues creyendo que eres la Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, y que vas a ser rico, y que tú tienes que, porque tienes esto y el poder y la fama y la influencia de como eres político o cantante, de tener amantes y hacer lo que te da la gana, cuando comenzamos a imaginarnos que podemos crearnos una fantasía y que puede haber una mujer mucho mejor que con la que yo tengo, puede haber un hombre mejor con el que yo tengo, puede haber otra cosa mucho mejor. Ese mundo fantástico es una irrealidad que no existe. La realidad es esta. Toca suelo. Esta es la realidad. Esta es la esposa que Dios me dio. Estos son los hijos que Dios me dio. Esta es la mente que Dios me dio. Y todo para usarla para Él. No puedo meter a una bomba de burbuja, una bomba de jamón, al saber que va a reventar en cualquier momento. Y ese mundo que queremos crear de la irrealidad se tiene que desvanecer y va a sumergir al ser humano en una depresión y en un estado de ansiedad peor del cual se encuentra actualmente el ser humano. Desgraciadamente la mayoría de la gente no están conscientes de estas verdades. Repito, de veras ve a tus amigos más cercanos, a las familias más cercanas, que enfermas están por la forma como piensan, como perciben el mundo, como perciben la realidad. Viven de veras, se creen Superman y Batman y el hombre de araña. Estas verdades no están conscientes porque continúan viviendo en la irrealidad. Uno de los más grandes ateos, yo podría decir que es el más grande ateo del siglo XX, que influyó el comunismo, el nazismo y el fascismo del siglo XX, fue Friedrich Nietzsche, un filósofo ateo alemán. Un día Nietzsche, él escribe esto en uno de sus libros. Dice uno de los libros de Nietzsche que comenzó él a pintar a un personaje de un loco que se levantaba temprano en el mercado, que era él desde luego.
Él se estaba proyectando en este personaje. Se levantó en el mercado con una lámpara y comenzó a gritar: estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Y entonces la gente que sabía que él no creía en Dios, le decían: oye, ¿qué? ¿Se te perdió Dios? ¿O que está escondido? Y entonces el loco con la lámpara les contestaba y les decía, mirándoles a los ojos: nosotros hemos matado a Dios y lo hemos asesinado. Y si es así, ¿qué esperanza y qué consuelo tenemos para el futuro? Ahora, ¿cómo es posible que el padre del ateísmo del siglo XX haya proyectado este personaje en la locura, diciendo que ese loco no estaba tan loco porque en la conciencia sabía que si mataban a Dios no había esperanza para la humanidad? Esto nos habla que los más grandes ateos saben perfectamente bien, en la conciencia que les da testimonio, la existencia de un Dios supremo. Pero sus intereses intelectuales, ellos han enseñado siempre 50 años en la universidad. ¿Cómo puedo ir ahora con mis alumnos y decirles: me equivoqué? Pues sí, sea humilde y hágalo. ¿Cómo puedo yo, después de tantas cosas, y ahora que si yo creo en Dios y veo que la evolución es una tontería, ¿qué hago? Creer en la Biblia. Y por no aceptar la Biblia, por orgullo intelectual, siguen con sus convicciones equivocadas en un mundo irreal, infectando y envenenando las mentes de sus estudiantes. Qué tristeza de personas supuestamente adoctrinadas, cultas, como decía Cantinflas, leídas y desletrados, que siguen por su falta de convicción viviendo vidas mentirosas, porque tienen miedo de enfrentarse a la verdad. El famoso ateo francés, que fue ahora sí que le puedo llamar mi coach, era mi ídolo en los 60s. Cuando yo era ateo, yo fui ateo. Crecí en una iglesia católica. A los 12, 13 años vivíamos en Acapulco. Me metí al seminario le dije a mi papá, porque fuimos educados en colegios lasallistas de San Juan Bautista de la Sal. Y nos convencieron, ¿verdad?, que la vida monástica y religiosa era la mejor para encontrar a Dios. Yo le dije: papá, yo me quiero inscribir, yo quiero ser cura. Y fui al seminario, estuve un año y ahí me convencí claramente, ¿verdad? Una vez que estaba pasando por ahí afuera lo he contado varias veces esta anécdota. Eran como las 6, 7 de la noche y yo me acuerdo que no orábamos, rezábamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. 15, 20 veces era el castigo que nos imponían por no comer o por cualquier cosa. Era lo que teníamos que hacer: recitar de memoria sin tener un contacto realmente con Dios, oraciones. Es mejor comprarse un perico y que mejor que lo grabe el perico y que lo haga por ti. Y pues pasó una muchacha por ahí como a las 6 de la tarde, una vez por el seminario, una bicicleta, era una güerita, y yo no dormí esa noche. Estaba tan bonita la niña, y al otro día le hablé a mi papá y le dije: papá, creo que no puedo, porque 2 días antes un obispo nos llegó a dar la clase de los votos del celibato sacerdotal. Ya nos íbamos a graduar, ya me faltaban, me esperaban 3 o 4 años para poder realmente ya recibir los votos. Y cuando le preguntamos al obispo: ¿qué es eso?, nos dijo: ustedes tienen que meterse en la cabeza que no se pueden casar. Si quieren servir a Dios, no se pueden casar. Voto del celibato sacerdotal.
Y yo le hablé a mi papá después de oír eso y le dije, papá, yo no creo que pueda ser cura. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque me gustan las mujeres. Mi papá fue inmediatamente, él nunca estuvo de acuerdo, que aunque era muy religioso, él no quería que yo me metiera eso, porque mi papá también en lo profundo de su corazón sabía las mentiras que se... Tenía el mejor amigo, mi papá era un cura ahí en Acapulco, que se emborrachaban juntos. Y que tenía el cura un amante y mi papá se la presentó una vez, esa amante, a mi papá. Imagínense nada más, ¿no? Entonces nos damos cuenta cuánta mentira hay en todo. Y yo me decepcioné profundamente a mi edad y abracé el ateísmo. Comencé a estudiar la dialéctica materialista, Federico Engels, la revolución comunista, el libro, ¿verdad?, que escribió acerca de todo el manifiesto comunista 1 y 2, Carlos Marx, y todas esas cosas. Formé parte de un movimiento comunista en México, etcétera, etcétera. Y esa fue la desesperación en la que yo vivía, porque no me di cuenta, el Papa roba, todo el mundo roba, todo es una mentira. ¿Qué propósito tiene la vida?, me preguntaba. ¿Cuál es el significado de todo esto? Vivimos una vida rodeados de puras mentiras. ¿Hay alguna realidad? ¿Hay algunas verdades que sean absolutas, inexorables e inquebrantables, que yo pueda abrazar y apasionadamente luchar por ellas? No las encontré hasta que mi hermano Alejandro me llegó una vez con la Biblia, se convirtió 2 años antes que yo y me comenzó a hablar de Jesús. Yo saqué una pistola 9 milímetros que traía siempre atrás en el cinturón, se la puse en la cabeza a mi hermano y le dije, si tú me sigues hablando de Cristo, te mato. Así le dije a mi hermano. Pasaron como 3 o 4 semanas y volvió mi hermano a llegar a la casa, estamos comiendo y me dice, ¿puedo orar por ti, hermano? Venía con otros 2 cristianos jóvenes. Y cuando comenzaron a orar por mí, le dije, está bien, bola de locos, parecen marihuanos, les dije. Me pusieron las manos y comenzaron a orar por mí, y nunca en mi vida había experimentado yo eso. Yo sentí algo, ¿verdad? Era algo sobrenatural, que sentía, hasta se me puso chinita toda la piel. Bueno, ya se fueron, pero me comenzó el Espíritu Santo a redarguir en mi conciencia de mi necesidad y el vacío en el cual yo vivía. Dios sabía, como Pablo, ¿verdad?, que estaba buscando algo, lo tumbó del caballo el Espíritu Santo a Pablo y se le apareció Jesús. A los 8 días mi hermano viene, yo le hablo por teléfono y le digo, ¿sabes una cosa? Háblame más de Jesús. Me regaló el Evangelio de Juan y cuando leí Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, no fue otro versículo el que me haya tocado tanto como él, porque en ese momento me acordé, Buda, que también el panzoncito gordito que acabó en McDonald's, dijo a sus discípulos antes de morir, busquen la verdad. Buda nunca dijo la verdad y además era ateo. El budismo es una religión, claro. ¿Puede haber alguna religión atea? Claro que sí, el budismo es ateo. Los budistas no creen en Dios y se clasifica dentro de las religiones. Mahatma Gandhi dijo, bueno, yo evitó que los ingleses en la India pudieran arrasarlos y a través del movimiento pacífico Mahatma Gandhi ganó una gran pelea contra los ingleses. Era un adicto a la Biblia, pero él siempre dijo, no sé si seguir a Jesucristo o no, Él es demasiado grande para mi vida. Después me acordé de Mahoma, que comenzó a tener ataques epilépticos y visiones del ángel Gabriel, y después se casa con una niña menor de edad que él, y después acaba completamente loco diciendo que maten a todos los que no fueran del Islam. Y me acordé cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dije, ¿a quién puedo comparar con Jesús? Nadie ha hablado como este hombre, nadie ha dicho esas cosas, porque Jesús o es un loco, psicótico, paranoico, esquizofrénico, sociópata, porque y nadie ha dicho yo soy Dios y yo soy la verdad, o Él es lo que Él dijo ser.
No me vengas, por favor. Fue un gran maestro religioso, un gran revolucionario. No nos deja Jesús esta opción. Él es Dios en la carne. Y regresando con Jean-Paul Sartre, él escribió 2 libros principales. Sartre, este filósofo ateo en los 60s, en la época de los Beatles, los grupos de Metallica, las drogas, todo eso se envolvió alrededor de todo eso. Me acuerdo yo en la Zona Rosa, nos juntamos en la Zona Rosa en México, solamente para hablar de Marx. Y si hablabas de Dios, eras un idiota, eras un inculto, eras un ignorante, porque los cultos son los ateos. Y estaba yo en ese rollo, en esa ideología, ¿verdad? Que me creía muy culto. Y yo le decía a mi hermano cuando me comenzaba a testificar: "Tú son unos tontos, que Jesús fue como todos los demás. Ustedes, ¿cómo van a poder creer en Dios?". Y cuando entiendo yo al leer el libro de Sartre, La náusea, así se llama el libro, La náusea, y el otro libro que escribió se llamó El muro. Y Sartre se le nombra el padre del existencialismo en los 60s, porque él comenzó a divulgar una ideología en Francia, en Europa, que llegó a Estados Unidos y parte de México, en que el mundo no tiene ningún significado, dice en su libro La náusea, y luego dice en el libro El muro: "Yo he caminado y de repente", dice, que parece que soñó, que vio como un muro o como una pared donde él se acercaba y ya no podía atravesar al otro lado. Y Sartre dice lo siguiente: "Cuando yo llegué a esa pared, me encontré, tal vez en mi sueño, desesperado, porque dije, no puedo pasar esto y lo tengo que pasar". Y por eso se le llamó el profeta de la desesperación. ¿Qué fue lo que realmente estaba escribiendo Sartre? Ese muro era Dios. Y él estaba tratando de derribar, con su inteligencia limitada de caracol que tenemos y la inteligencia finita que Dios nos dio, querer comprender a Dios y tratar de derribar a Dios, y él pasar al otro lado y decirle a Dios: "Te vencí". Y acabó en la desesperación. Él escribió y dijo, Sartre: "Los seres humanos no tenemos más alternativa que edificar nuestra vida sobre el firme fundamento de la desesperación". Y luego en su libro La náusea, él dice: todo en la vida apesta, todo es una náusea, todos son mentiras, todos no hay, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, los gobiernos, las religiones, unas se contradicen unas contra otras. Y todo esto lo lleva a este gran filósofo, dentro de sus pensamientos, al morir, decirle a su hija, la hija de Sartre, dice su biógrafo: "He pasado toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Considero que si gasté mi vida luchando contra alguien que no existe y peleando contra algo que es invisible, desperdicié mi vida". Imagínate nada más, luchar y pasar toda tu vida luchando contra alguien que no existe y tratando de mostrar a la gente que no existe. Oye, pues es para ti, pero no trates de enseñar eso. Si para ti no existe y no es una realidad, no lo trates de compartir con los demás. Y murió gritando en su lecho antes de morir. Nietzsche, a los 40 y tantos años de edad, se vuelve homosexual. ¿Dónde acabó el padre del ateísmo? Nietzsche, en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, corriendo. Dicen que se aventaba sobre el piano y gritaba, etcétera, etcétera. Su hermana no lo podía controlar, murió loco. Él se hizo famoso por la frase: "Dios está muerto". Y le escribió en Alemania, en su casa: "Dios está muerto". Cuando murió Nietzsche, alguien puso arriba: "Nietzsche murió, Dios sigue vivo".
nos damos cuenta que todas estas personas que han tratado de creerse que porque Dios no existe, nunca han hecho la pregunta: voy a acabar mi vida con las mismas ideas, pero ¿a dónde me va a llevar seguir creyendo esto en mi vida, con mis hijos y con mi familia? Sartre escribió también: uno puede crearse su propio significado para vivir, escogiendo libremente cualquier cosa. Y esto es completamente inconsistente, porque Sartre declaró anteriormente que la vida era un absurdo, que la vida era una náusea, que la vida era una desesperación. Así lo dijo. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a decir que podemos crear nuestro propio significado? Y Sartre realmente estaba creando su propia ideología. ¿Y saben qué camino escogió? El camino del marxismo. De entre todas las ideas, él escogió las ideas de Carlos Marx. ¿Y a dónde lo llevaron? Aún más lo hundieron en la desesperación. Cuando Sartre descubrió que la idea principal que permeaba el comunismo era la lucha de clases, los burgueses y el proletariado. El proletariado, la clase pobre; los burgueses, la clase de los ricos. Y esta ideología se propagó en toda Sudamérica y en toda Europa. Si los pobres, el proletariado, derriban a los ricos, una revolución, vamos a tomar el poder, la sociedad se equilibrará porque repartiremos las riquezas. De acuerdo al pensamiento de Marx, el problema era la falta de equidad en repartir el dinero. Unos lo tenían y otros no lo tenían. Vamos a quitarles a los que lo tienen. Y entonces vino la primera nación que adoptó esta ideología, que fueron los cubanos. Fidel Castro, 1969-1960, va a Veracruz, México, se reúne con un doctor argentino llamado el Che Guevara, rentan un yate en Veracruz, el yate Granma, con 30, 40 personas, se dirigen a Cuba a provocar una revolución para derrocar a Fulgencio Batista, el disque dictador de Cuba. Pasaron varias veces, varios intentos, los metieron a la cárcel, salieron de la cárcel, etcétera, etcétera, regresaron a México, volvieron y vencieron, derrotaron al gobierno Batista y pasaron de una situación a otra peor todavía. La gente creyó siempre los libertadores, el populismo, ¿verdad? No, sí, y esto, quitarles a los ricos, y esto y por allá, etcétera, etcétera, cuando el problema no es ese. El problema no es la falta de distribución de las riquezas, el problema del ser humano es el pecado. Es el pecado. Porque si tú le das a un pobre $1,000,000 de pesos, él va a seguir siendo o ateo, o lo va a desperdiciar, o va a gastarlo en mujeres, o en alcohol, o en lo que tú quieras, pero no es el dinero el que nos da la garantía ni la dignidad de ser seres humanos. Es la vida de Jesús en nosotros, la que nos abre los ojos ante la realidad. ¿Y qué ha pasado con Cuba hasta este momento? Es un pobre pueblo aplastado, sin valores, sin libertad, oprimido, un gobierno totalitario, autoritario, que los han aplastado con los pies, huyendo en balsas, cayendo en manos de los tiburones para arriesgar su vida con tal de salir de esa isla. Y todavía se atreven a querer darle el premio Nobel de la Paz. Todavía se atreven a decir que es un país. Y luego, ¿quién le sigue? Venezuela. ¿Y cómo se encuentra Venezuela? Es la nación con la más grande inflación del mundo. De las casi 200 naciones, el que más inflación tiene. ¿Eso es el famoso comunismo? ¿Esa es la ideología que creemos que nos va a salvar? Y la ideología comunista a la cual yo pertenecí tiene 3 bases
que fueron cambiadas. Una, el ateísmo. Si eres comunista, no puedes creer en Dios. Dos, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? No lo confundas con el humanitarismo. El humanismo especifica y describe que el hombre es el Dios, el hombre tiene las respuestas, sobre el hombre se tiene que establecer la sociedad, y el hombre es el Dios y el que va a arreglar los problemas del mundo. Es el humanismo, y el otro es el materialismo. No hay nada que valga la pena más que lo que vas a vivir ahorita, y vive para explotar a todos los demás. Y no se puede, de acuerdo a Lenin, que en 1917 fundó el partido bolchevique e inició el comunismo en el 1917, Lenin dijo: el comunismo no puede avanzar si no matamos a la mayoría de los opositores. Y ahora, siglo XXI, ¿en dónde nos encontramos? En un mundo donde casi todos los países latinoamericanos están abrazando algo que ya fracasó. ¿Qué podría decir? Virgen del Socorro, Virgen de la Macarena, Virgen de... algo que ya fracasó ante nuestros ojos, que sumió a más de 75 millones de muertes en el siglo pasado. Una ideología que no funcionó jamás. La vuelven a desenterrar porque se creen dioses. Y porque simplemente continúa, ¿verdad?, el ataque y la persecución con la idea falsa de quitarle el dinero a los ricos, y los pobres van a mejorar su situación, que son completamente ilusorias, son utópicas, ideas utópicas que jamás se podrán realizar. Jesucristo en la Biblia dijo: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y los pobres son ricos en fe. Y en penúltimo lugar, vemos nosotros entonces que cuando los nazis tomaron Alemania, Hitler tenía un doctor llamado José Mengele. ¿Saben qué hicieron los nazis con las mujeres embarazadas y con los niños? Y no se extrañen, porque se está repitiendo. Comenzaron a hacer experimentos genéticos con mujeres embarazadas y con prisioneros, no con niños todavía. A las mujeres les arrancaban los senos para que ya no pudieran alimentar a sus bebés y saber cuánto tiempo podían vivir sin alimento. Experimentos genéticos. Cuando las mujeres gritaban por misericordia, se les decía: no se alarmen, de todas maneras tenían que morir. Eran las palabras de consuelo que los nazis les daban a las mujeres que estaban a punto de morir cuando les arrancaban los senos. Levantaron un campo de concentración que fue el más famoso en Auschwitz, donde a los judíos se les obligaron a morirse de hambre, y a otros los desnudaban, les arrancaban los dientes y les metían disque a bañarlos en cámaras de gas para matarlos como pollos. No cabe duda que si Dios no existe, entonces nuestro mundo es Auschwitz, porque no hay bien ni hay mal. Todo está permitido. El gran escritor ruso Dostoyevsky, que lo mandaron a Siberia en el tiempo de Stalin por sus ideas cristianas, fue lo que escribió: si no hay Dios, todo está permitido. Ningún ateo, ningún agnóstico puede vivir consistentemente con esta filosofía de vida, porque el mismo Nietzsche, él mismo proclamó la necesidad de vivir más allá del bien y del mal. Y con Richard Wagner, el gran compositor que era el favorito de Hitler, con la ópera y los cuentos de Wagner y las valquirias de Wagner de la ópera,
decía, ¿verdad?, Wagner, que por su antisemitismo y nacionalismo alemán ya no tenía nada que ver absolutamente con Nietzsche. Así que todos estos hombres que influyeron, los nazis, los fascistas, los comunistas, vemos la raíz. Un árbol, dijo Jesucristo, no puede producir mal fruto. Por el árbol lo conoceréis, por el fruto los conoceréis. Entonces veamos, analicemos, seamos racionales los sistemas, las ideologías de los hombres que hemos tratado de desenterrar, de criar, de formar. ¿Qué fruto produjeron por el amor de Dios? No te engañes, no te ciegues. Tienes una mente racional y vamos a dar cuentas a Dios. Somos seres responsables moralmente delante de Dios. Y tenemos que dar cuentas de nuestros actos. No te vendas por intereses económicos ni políticos tus convicciones morales. No te vendas. Mantén tu integridad. No importa que el mundo esté contra ti, estamos contra el mundo entero, tenemos que levantar la verdad. Y el único ateo que queda ahora, un norteamericano llamado Richard Dawkins, vive todavía. Aun cuando él niega la existencia del bien y del mal, y que solo siente una indiferencia con lástima, dice él, es un moralista. Y Dawkins comenzó a decir que no hay propósito más que el que encuentres dentro de ti mismo. Entonces, cuando yo trato de buscar dentro de mí un propósito, vean ustedes a lo que me lleva. Por eso decía, el ateísmo es insostenible filosóficamente. Tú me dices que busque el propósito de mi vida dentro de mí mismo. Espérame tantito, yo no me crié. Yo nací en este mundo, no sé cómo, un milagro, a través de mi papá y mamá, del esperma de mi mamá, del óvulo de mi mamá, vino la fertilización, fue un milagroso todo lo que, las instrucciones que trae el ADN, tú vas a hacer páncreas, tu riñón, tu estómago, tu intestino, tu piel, tu esófago, tu laringe, tu corazón, ustedes neuronas del cerebro, etcétera, etcétera. La misma concepción de un bebé en el vientre de la madre es el milagro más grande que puede haber. ¿Cómo puede ser accidente? Tiene que haber una inteligencia detrás de eso. La materia no crea la conciencia ni la vida, que es la base del ateísmo, por eso es insostenible. ¿Quién creó todo? La nada. Oye, espérame tantito, la nada no crea nada. ¿De cuál fumaste? Y si la materia fue como comenzó, la materia no piensa, la materia no tiene conciencia. Algo entre mí me dice que hay algo entre mí del mal, que matar, que robar, que adulterar, que fornicar. Me dice, lo sé, que es malo. ¿Quién puso esa conciencia, esa voz interna dentro de mí que me dice, me trata de frenar para no descarrilarme el tren y hacer lo que me da gana en la vida y autodestruirme? Es Dios el que puso la eternidad en el corazón. Eclesiastés 3, versículo 11. ¿Cuál es entonces realmente el propósito para vivir? Jesucristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si un ateo sincero que nos está escuchando en este momento no sigue pensando, soy ateo, no niego a Dios, sino que dice, ¿a dónde me va a llevar seguir pensando como estoy pensando? Te va a llevar a autodestrucción, a tu propia autodestrucción. Y algún día tal vez escucharás y recordarás estas palabras. Y ojalá oramos que no sea demasiado tarde, porque la Biblia dice que Dios te ama, que dio su vida en una cruz por todos nosotros para que nosotros conociéramos el inmenso y eterno amor de Dios por cada criatura que Él creó.
pero que al mismo tiempo nos hizo responsables y tenía que haber junto con el bien la opción del mal. Dios permite que el mal entre al universo porque si no entra el mal seríamos robots. No puede haber en un país libertad democrática si solamente hay un candidato. Tiene que haber dos candidatos para que seas libre de votar y escoger. Si no hay una opción, no hay libertad, es dictadura. Y así pasa moral y espiritualmente lo mismo. Si Dios no permite que el mal entre al universo, ¿cómo hubiéramos podido escoger el mal del bien o el bien del mal? ¿Cómo hubiéramos conocido el amor de Dios? Tú no puedes conocer el amor si no conoces el odio y la maldad. ¿Cómo hubiéramos podido amar a Cristo en la cruz y lo que hizo si el mal no hubiera entrado al universo? Dios nos pone estos paradigmas para que podamos nosotros comprender que Dios te ama, que dio su vida por ti y que en esta mañana, en esta Navidad, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida. No salgas por esa puerta, no te atrevas a salir en esta mañana por esa puerta como estás. El hecho que estés aquí sentado en esta mañana no es coincidencia, ni de tu mamá que te trajo, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus padres. Tú estás aquí porque hoy Dios te trajo. Y tal vez creo que hay muchos de ustedes que Dios les da la oportunidad por última vez en tu vida. ¿Será realmente para muchos de ustedes la última vez que Dios te hable? Cuando oigas su voz no te endurezcas. Ven a la cruz, vengan a Jesús. Vengan a la cruz, todos ustedes los están sedientos y cansados y estresados y llenos de ansiedad por un significado y un propósito para vivir que solo se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Inclina tu cabeza y dile estas palabras con todo tu corazón a Dios. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de la vida tan vana y tan superflua que he estado viviendo. Creo que en esa cruz tu Hijo abrió sus brazos para decirme que me amaba y que Él moría y derramaba su sangre para pagar una cuenta pendiente de pecados que yo tenía.